saludo especial a la representante de la OEA que está esta mañana con nosotros. Y primero quisiera yo agradecer a Hugo Noé, que hace algún tiempo, de una conversación que tuvimos en mi oficina, cuando hablábamos de cómo analizar los costos de la corrupción, tema en el cual queríamos participar. Ahora sí, perdonen. Me comentó que se estaba haciendo ya el estudio, entonces era importante más bien seguir lo que estaban haciendo ustedes, y eso es lo que hemos venido haciendo. Y me place muchísimo estar hoy día, esta mañana, para comentar esta publicación. Porque, digamos, más allá de las coyunturas o de los datos o de lo que ocurre en el día a día, es importante que se pueda acumular masa crítica en relación a los problemas centrales del país. Y evidentemente que la corrupción, la impunidad que afecta el Triángulo Norte y que afecta más aún a toda América Latina, es un problema que requiere que las inteligencias del país, los profesionales, estén planteando los problemas y las soluciones, porque creemos nosotros como misión internacional que no es un coto cerrado de la misión que podamos abordar estos temas, sino por el contrario, que exista una sociedad civil activa que pueda participar y que pueda generar los cambios que el país necesita. Del análisis van a surgir las soluciones, y creo que este libro nos tiene que motivar a una profunda reflexión acerca de qué es lo que tenemos que hacer en Honduras y en el Triángulo Norte. Y yo quisiera más bien centrar mucho, porque estamos en Honduras, aprovechando la presencia de todos ustedes para poder avanzar. El libro nos propone una propuesta con 8 puntos de acción en el problema y en la solución. Walter ha hecho mención a los 8 de ellos en la presentación: la institucionalidad débil, un sistema judicial débil, un sistema electoral débil. Básicamente el diagnóstico va por la debilidad institucional. Y creemos que efectivamente hay que tomar en cuenta estos aspectos para poder establecer el camino a seguir. Yo quiero provocar algunas reflexiones porque, por ejemplo, en las debilidades institucionales que se presentan en el libro, creo que hay una o un par quizás que deberíamos incorporar, que es la debilidad de los controles en general y básicamente los controles políticos. Y creo que por aquí hay candidatos a diputados. El Parlamento en nuestros países tiene que jugar un rol, y básicamente en las mayorías y en las minorías. En la mayoría, el que tiene la dirección política, juntamente con el gobierno, pero la oposición, que tiene que tener un papel importante, un papel de control político. Yo he revisado la ley orgánica del Congreso Nacional, por ejemplo, y la palabra investigación o investigaciones, la palabra control no existe. Yo no conozco comisiones de investigación en el Congreso Nacional. Quizás en la historia de Honduras las han habido, pero yo tengo acá, voy a cumplir 1 año y medio el próximo mes, y yo no he visto, pese a las dificultades, pese a la trascendencia, pese a los problemas, una comisión investigadora que pueda abordar cualquiera de los problemas que existen en el país. Entonces creo que también ahí, si hablamos de debilidades, hay que enfrentar el problema de los controles que son necesarios en el país. Y obviamente cuando estamos hablando de corrupción, estamos hablando de un aspecto que tiene que ver mucho con la política. Y entonces el Congreso, el Parlamento, es un espacio natural para hablar de estos temas también. Entonces motivo a que en la reflexión incorporemos también este elemento. En segundo lugar, lo hizo mención Walter, es importante la mirada hacia la auditoría gubernamental. Y creo que se perdió una gran oportunidad el año pasado, cuando se eligieron a los miembros del Tribunal de Cuentas, para tener un tribunal independiente que no responda a directrices partidarias, porque aquí hay corresponsabilidad no solo de la mayoría parlamentaria en el Congreso, sino también de la oposición,
respecto a quiénes son las personas que designan para estos puestos. Y creo que es una oportunidad perdida porque son 7 años. 7 años de mandato de una institución crítica, de una entidad que merece más para entregar al país respecto al control de los recursos nacionales. Se rompe el mito en el libro de considerar que la corrupción solamente es un problema de funcionarios públicos. La corrupción no solo es un problema de funcionarios públicos, es un problema de empresarios también. Hay una frase que se suele decir en estos eventos de corrupción: el tango se baila de dos. Y efectivamente, hay un corrupto y hay un corruptor, alguien que se beneficia. Y el libro tiene reflexiones muy interesantes respecto a cómo la corrupción es un fenómeno de poder, es un fenómeno de aquellos que tienen el poder, de hecho, fáctico, legítimo, pero que usan el poder para beneficios personales. Y esto es muy crítico porque, fíjense, citando al Latinobarómetro, que lo plantea el libro, el 77% de la gente en Honduras considera que el sistema político está construido para beneficiar a unos pocos, no para beneficiar a la nación, que es lo que corresponde al servicio público. 77% del país piensa que el poder está concretado en Honduras para beneficio de unos pocos. Y esto afecta evidentemente el concepto de democracia. Y creo que tenemos que ser muy sensibles a esa percepción ciudadana para poder iniciar los correctivos que, desde el punto de vista nuestro, Honduras necesita, por lo menos en el ámbito de corrupción, que es un ámbito muy sensible que genera una enorme reacción. Fíjense, la tolerancia, y eso es un tema también de cómo cada país puede ser más o menos tolerante, pero la tolerancia es un aspecto que tenemos que medir también. ¿Cuán tolerantes somos a la corrupción? Y yo les puedo decir que en Latinoamérica, la gran mayoría de personas somos poco tolerantes a la corrupción, o no somos tolerantes a la corrupción. Fíjense lo que pasó en Chile. En Chile Pinochet estaba, ¿no es cierto?, con una solicitud de extradición por violación de derechos humanos. La sociedad chilena no reaccionaba como debía reaccionar. Cuando descubrieron que era un corrupto Pinochet, se levantó el país, ahí sí. Fíjese qué distorsión tan grande, porque un violador de derechos humanos, ¿no es cierto?, es un criminal, ¿no es cierto?, que tiene que ser investigado y sancionado. Sin embargo, cuando se descubrió que la persona había cometido actos de corrupción, la cosa cambió. Por eso que es importante que tengamos un saneamiento del país frente a los aspectos de corrupción. Y esto pasa fundamentalmente desde el punto de vista nuestro con la impunidad. Si existe impunidad, ese va a ser el gran problema y el gran desafío que tenemos que levantar. Y esto básicamente se va a dar en el ámbito de la represión de la corrupción en el sistema de justicia. Y ahí creo que el estudio que se ha elaborado establece un adecuado análisis del problema y solución al mismo. Un sistema judicial que no funciona, un sistema de justicia que no es independiente, va a tener estos problemas de impunidad. Y lo que estamos tratando como misión es que tengamos elementos para construir un sistema de justicia independiente y eficaz. Es decir, un sistema que permita que los casos de corrupción sean llevados a los tribunales. Como decía Walter, esto es un trabajo que no se hace en semanas o días. Muchos de ustedes, con ansiedad legítima, plantean que la Maxi dé resultados, que la Maxi ya meta preso a los corruptos. Y es una misión, es una meta, no de la Maxi, sino de ustedes. Porque ustedes son
quienes tienen que encabezar este proceso, ustedes y sus instituciones. Honduras necesita una reforma de la justicia. No lo dice la Maxi, lo han dicho estudios y diagnósticos que hemos recogido en el país. Y esa reforma va a tomar tiempo y va a tomar muchos recursos de ustedes, recursos de los impuestos de ustedes. Nosotros escogimos un camino rápido. Mientras se hace la reforma de la justicia, hagamos una mini reforma, una reforma poderosa que permita establecer una arquitectura, un diseño institucional nuevo que nos permita avanzar mucho más rápido. ¿Cuál fue esa estrategia? Crear un sistema anticorrupción. Es decir, una unidad de élite en la Fiscalía de Investigaciones que tiene 40 personas, 40 hondureños y hondureñas trabajando, gente joven, comprometida, certificada por la misión. Gente que es la que va a hacer las investigaciones conjuntamente con los expertos de la misión. Y juzgados y tribunales especializados en materia de corrupción. Honduras se convierte en el segundo país en América Latina en tener juzgados especializados. Guatemala tiene juzgados de mayor riesgo para delitos, digamos, de alta incidencia social, pero no tiene juzgados anticorrupción. Honduras sí los tiene y ya entraron en operaciones. Nos ha tomado tiempo, nos ha tomado muchos recursos, pero ya están. Y estos juzgados necesitan la mirada ciudadana, el acompañamiento de la sociedad civil para que se pueda ver lo que están haciendo. Y es importante que ustedes sepan lo que se está haciendo. A mí ya me han criticado por hablar. Ya han dicho que Juan Jiménez, el vocero de la Maxi, me llamo vocero, o sea, tengo que hablar. No debería hablar porque debería centrarse en construir el caso, es decir, llevar el papelito al tribunal y que sea el tribunal, mediante las audiencias, que se hagan las cosas de manera cerrada. Ustedes saben que no hay cámaras en los tribunales en Honduras. Entonces, la prensa no está filmando, con lo cual la opinión pública no puede saber lo que ocurre. Pero el derecho a la verdad que tienen ustedes, los hondureños, tiene que llevarnos a que estén informados de los casos. Por eso que informamos cuando Teodoro Bonilla fue llevado a los tribunales para ser sentenciado. Y explicamos a la comunidad qué sucedía en ese caso. Por qué Teodoro Bonilla había cometido un delito de tráfico de influencias, violando el principio de independencia, afectando a jueces hondureños, dictándoles lo que tenía que hacer. Y salimos al frente, porque tenemos que defender ese principio. Y explicamos el caso de Berta Cáceres, porque es un caso importante, porque ustedes tienen derecho a saber lo que está pasando. Y paulatinamente esta misión va a informarles a ustedes. El día de ayer se ha tomado una decisión muy importante. Los primeros 3 casos que va a ver la UFECIC. Ya está concordado con el fiscal general y iniciamos las operaciones de investigación de varios casos que están ya en la Fiscalía y que van a tomarse por este grupo especial del Ministerio Público, sin perjuicio de los otros casos que la misión también está trabajando. Entonces, aprecio que es un proceso, y creo que el libro básicamente describe eso, como en el Triángulo Norte hoy día tenemos un proceso muy interesante de 3 países que están abordando el fenómeno criminal y de la corrupción de una manera distinta. Obviamente, Guatemala nos lleva a distancia, pero no sean injustos, 10 años versus año y un poquito más, pero también por esto, por las herramientas jurídicas. Nosotros estamos reclamando, en diciembre será un año, reclamando la necesidad de una ley de colaboración eficaz. En Guatemala existe desde el año 2009. En Perú, desde el año 2000, cuando cae Fujimori. La hicimos en menos de un mes en Perú, aprobada en el Congreso. Aquí necesitamos legislación, herramientas que permitan conseguir pruebas para incriminar a los que dan las órdenes, a los que están arriba, a los peces gordos que nos piden siempre, a la Maxi. Bueno, pues,
se necesitan herramientas. Porque aún con el dato terrible que nos ha dado hoy día Walter, de los costos de la corrupción en Honduras, yo les digo que esa es una cifra bastante menor de lo que está ocurriendo en el país. Y realmente los casos, el listado que ustedes presentan, cuando quieran conversamos, ese listado es mucho más grande. La misión ha hecho un informe, inclusive de casos complementarios a estos, para que se pueda apreciar la dimensión de lo que se está robando en el país, la corrupción. Y esto tiene que motivarnos a que seamos sensibles al problema, no seamos indiferentes, eso que llamaba Walter la apatía. Hay mucha apatía, yo también lo digo. Rebajan las penas del Código Penal, el delito de malversación, 6 artículos del futuro Código Penal. Hace 2 semanas en Guatemala hicieron lo mismo con el delito de financiamiento ilícito y la gente respondió y el Congreso retrocedió. ¿Y saben lo más gracioso o lo más dramático, mejor dicho, no gracioso, dramático? Hace unos días en una reunión organizada por la Asociación de Jueces, ya acabo, se paró una señora